Sí, sigue. Ahí está. Ahí va. Bueno, seguimos. Entonces habíamos dejado acá, antes del corte, habíamos presentado entonces qué significaba pensar el infinito al momento de calcular un límite y en realidad pensar que lo que marca es un comportamiento de la función. Y bueno, estas situaciones gráficas que las vamos a trabajar todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta situación gráfica, observo que cuando yo me acerco a A por la izquierda, los valores de la función son cada vez más grandes y entonces yo tengo el permiso a poder escribir esto, el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f es infinito. Si ahora me estoy acercando a A desde la derecha, lo que puedo ver es que las imágenes de la función son cada vez más grandes, entonces puedo escribir este límite lateral. Y lo mismo en el caso de que sea menos infinito, tanto lateralmente por la izquierda como por la derecha. Y el dibujito que les había hecho antes de qué pasa cuando alrededor del punto la función toma valores cada vez más grandes. Bueno, en cualquiera de estos estos cuatro casos, el hecho de que lateralmente, al acercarme a un número, el límite me dé más o menos infinito, y cuando digo lateralmente puede ser por la derecha o por la izquierda, eso da pie a que yo pueda definir lo que para nosotros va a ser una asíntota vertical. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros dábamos la gráfica de una función homográfica que era, sobre todo cuando empezábamos a hacer la gráfica de una función a partir de corrimientos de la función 1 sobre x, la función 1 sobre x, dijimos, tiene una asíntota horizontal y una asíntota vertical, que como que no teníamos demasiados recursos en ese momento para definir lo que era una asíntota, porque después vamos a definirla con conceptos de límite. Bueno, acá aparece la primera posibilidad de hablar de una de esas dos asíntotas. Asíntota horizontal va a aparecer a posterior, luego de algunas clases. Tenemos la posibilidad de definir lo que para nosotros es una asíntota vertical. Y la vamos a relacionar con el concepto de límite, que en aquella oportunidad de las primeras clases no lo teníamos como recurso. Bueno, ¿qué es una asíntota vertical para nosotros? Es una recta vertical, o sea que cuando uno habla de una asíntota vertical está hablando de una recta. Recta de la forma x igual a algo, un valor constante. Y esa recta x igual a va a ser una asíntota vertical de la gráfica con la que yo estoy trabajando si alguna de estas situaciones sucede. Estas cuatro que están acá, estas últimas, estarían relacionadas con los dibujitos de acá arriba. Y la otra posibilidad es que los límites puntuales, al momento de acercarme a A, den infinito o menos infinito. Es decir, al momento de garantizar que x igual a A es una asíntota vertical de la gráfica de una función, con que una de estas 6 condiciones se cumpla, es suficiente para decir que tengo una asíntota vertical. Por ejemplo, en este dibujito de acá, en este. Digo, a ver, en x igual a, mira, por la izquierda, la verdad no tengo idea qué pasa por la derecha. El dibujo no está, hasta probablemente ni siquiera esté definida la función, pero digo, límite cuando x tiende a por la izquierda de f es menos infinito, ya esto, que sería en todo caso cumplir con esta condición, ya me dice a mí que x igual a es una asíntota vertical de la gráfica de la función que estoy trabajando. Ya una de esas condiciones de las 6 que se dé es suficiente para garantizar la existencia de una asíntota vertical. ¿Estamos? Así que bueno, eso es una asíntota vertical, una recta vertical, pero en la cual tiene que pasar alguna de estas 6 condiciones. Entonces, cuando trabajamos con asíntotas verticales, una pregunta que podría tener sentido, entre tantas otras que uno se puede hacer, es cuántas asíntotas verticales podría tener la gráfica de una función. ¿Cuántas? Cuando nosotros veníamos trabajando las funciones homográficas, veíamos que teníamos una asíntota vertical, una asíntota horizontal. En el mundo de las asíntotas verticales, que es el que nos toca ahora, en esta clase, trabajar, digo, a ver, fantástico, eso era para las funciones homográficas, pero pensando en otro tipo de funciones, digo,
¿cuántas asíntotas verticales podría llegar a tener una función? Si yo veo los dibujitos que están acá, nada más, porque me dicen, estos son los dibujos de las 4 funciones con las que trabajo, lo que veo es que en cada uno de los gráficos hay una asíntota vertical. Fantástico para esos 4 gráficos. Pero ahora pensando en una situación más general, ¿no? ¿Cuántas asíntotas verticales podría llegar a tener la gráfica de una función? Ante esa pregunta, uno se puede acordar, por ejemplo, de una función bastante particular que hemos trabajado. Esta función ustedes la tuvieron que ver en el video que les compartí la semana pasada. Esta función tangente de x es la función trigonométrica definida a partir de seno de x sobre coseno de x. Y esta función, nosotros habíamos presentado seno de x, coseno de x, y después presentamos a tangente de x como esta división. Seno de x y coseno de x son funciones trigonométricas que tienen ¿a qué conjunto como dominio? General. General, los reales. Después fue otra historia que tuvimos que acotar el dominio, pero para definir las inversas. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Pero el dominio general de la función seno y coseno es todo R. Sin embargo, la función tangente ya no tiene como dominio a todos los reales porque obviamente va a tener problemas en cada valor x en el que el coseno valga 0. Ahí voy a tener problemas. Y esta función tangente, que ya la estuvimos analizando, es una función que presenta justamente problemas en infinitos números. En todos los números, si ustedes recuerdan lo que habrán visto en el video, fue el lápiz del... Bueno, acá está. Iba a agarrar una virome negra, no tiene nada que ver con este lapicito. Si ustedes recuerdan, la función dominio, perdón, el dominio de la función tangente era R menos aquellos valores de x que se escribían de la forma 2 2k más 1, así 2k más 1, número, para no escribirlo sobre 2, un número impar por 2pi, iba a poner el 2 acá, por pi sobre 2 digo, con k perteneciente a los enteros. O sea, el dominio de la función tangente eran todos los reales menos todos estos porque eran justamente los lugares problemáticos en los cuales el coseno se anula. Bueno, en todos estos números problemáticos, cuando uno hace la gráfica de la función, se da cuenta, porque hemos visto cuál era el conjunto imagen de esta función, que era todos los reales, se da cuenta que hay un problema de lo que nosotros llamaríamos de salto infinito, ¿no? Esta función, en cada uno de estos números, que son números que no forman parte del dominio, la función presenta asíntotas verticales. Fíjense que cuando uno estudia el comportamiento de la función, por ejemplo, alrededor de pi sobre 2, yo lo que voy a decir es que el límite, voy a elegir otro color porque este se ve medio feo. Voy a decir, el límite, cuando x tiende a pi sobre 2 por la izquierda de la función tangente, si yo me acerco por acá, ¿qué digo acerca de la función? ¿A qué tiende? A infinito. En este caso infinito. Ya esto me da pie a poder decir que x igual a pi sobre 2 es una asíntota vertical de la gráfica de la función. Y como la función tangente es una función que es periódica de periodo pi, a diferencia de seno y coseno que son de periodo 2pi, digo, bueno, analizo qué es lo que sucede en el extremo derecho, perdón, a la derecha de lo que sería el número menos pi sobre 2, que sería el extremo izquierdo del intervalo principal en el que uno termina analizando la función tangente. Digo, ¿qué pasa
si analizo el límite cuando x tiende a menos pi sobre 2, pero por la derecha de la función tangente. Vengo acá, estoy en menos pi sobre 2. Me acerco por la derecha. ¿A qué tiende la función? A menos infinito. En este caso es a menos infinito. Por lo tanto, de nuevo, x igual a menos pi sobre 2 es una asíntota vertical de la gráfica de la función. O sea que si yo considero solo valorizar la función en lo que sería mi intervalo principal, digamos, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 abierto, tanto en pi sobre 2 como en menos pi sobre 2, la función tiene una asíntota vertical. Y como la función es periódica, ese dibujo se repite cada intervalo de longitud pi. O sea que si en esos extremos tiene asíntotas verticales, lo va a tener en cada uno de los extremos de estos intervalos que yo voy poniendo uno a continuación del otro de longitud pi. Por lo tanto, en cada uno de los números problemáticos al momento de calcular la tangente, porque no la puedo calcular, es decir, para todos los números que fueron esquivados del conjunto de los números reales, ahí voy a tener la presencia de una asíntota vertical. Y las asíntotas verticales, como son rectas, tienen que ser escritas con la forma x igual al número en el cual yo voy a observar que hay una asíntota vertical. Así que las rectas de la forma x igual a número impar 2n más 1 por pi sobre 2 con n un entero, van a ser todas asíntotas verticales de la gráfica de una función tangente. Y me pregunto entonces, ¿cuántas asíntotas verticales entonces tiene esta función? ¿Cuántas asíntotas tiene verticales? Infinitas. 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 Porque a medida que yo voy cambiando el valor de n, que es un número entero, x igual a 2n más 1 por pi sobre 2 va cambiando. ¿Cuántos números enteros tengo? Infinitos. ¿Cuántas rectas entonces voy a poder formar? Infinitas. O sea que ante esta pregunta de cuántas asíntotas verticales podría llegar a tener la gráfica de una función, encontramos un ejemplo concreto de una función que tiene infinitas asíntotas. Sería como un caso extremo, pero puedo tener una asíntota vertical, puedo no tener, pero puedo tener 2, puedo tener 5, puedo tener 128 asíntotas verticales. O sea, puedo tener la cantidad que quiera de asíntotas verticales en una función. No está acotado el número de asíntotas verticales, quiero decir. Dependerá de la función con la que trabaje. Por ejemplo, si yo acotara la función tangente a este intervalo, que es abierto de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 y sacando al menos, digo, intervalo abierto de menos 3 medios pi a 3 medios pi y sacando al pi sobre 2 y al menos pi sobre 2. ¿Sí? Saqué todos los problemáticos. En este dibujo, así que yo les ofrezco, tal cual como está en la captura, ¿cuántas asíntotas verticales ven? En este. 2. No, 4. 4. X igual a menos 3 medios pi, X igual a menos pi sobre 2, X igual a pi sobre 2 y X igual a 3 medios pi. Todas estas linitas que están marcadas acá con rosa son las que estarían formando a la asíntota vertical. Porque se está cumpliendo que al menos una de estas 4 condiciones se verifica. Entonces tengo, en esa captura, así nomás, si eso fuese mi función, tengo 4 asíntotas verticales. Si tomo toda la función tangente con su amplio dominio, tengo infinitas. Bueno, vamos a continuar un poquito. Ejercicio, dice. Calcular el límite cuando x tiende a 1 por derecha de esta función y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda
de esta función. Y la verdad es que yo no sé trabajar tanto con límites por ahora. Fue todo como muy gráfico hasta el momento. ¿Cómo se les ocurriría, en función de lo poco que hemos visto, el poder dar solución a estas dos cuentas, este límite y este? ¿Cuál podría ser una estrategia? Empezaría buscando el dominio. Bueno, ¿cuál es el dominio? La función es la misma. Dominio ¿Cuál es el dominio? Los reales el menos el dominio 1. son los reales excepto 1. ¿Y justo dónde me piden valorizar el límite? En el 1. Por derecha, por izquierda. Justamente el 1 es problemático. Y digo, si yo lo único que sé por ahora es todo verlo a partir de un gráfico, porque poco sé trabajar algebraicamente, todo gráfico, gráfico, gráfico por todos lados, gráfico, pregunto, ¿no soy capaz de hacer la gráfica de esta función? De esta, f de x. Sí, sí podés. ¿Cómo la harías? Y no sé si está bien, pero contarle a valores. Tipo, X y... No, no, ya te digo que no. No, bueno, entonces no sé. Por desplazamiento. ¿Y de quién? ¿De qué función inicial? Eh, 3X. de una racional. ¿De cuál racional? De 1 sobre X. Bien. La recíproca. Yo puedo, a partir de la función 1 sobre x, Me hizo transpirar, profe. buscar qué tipo de cosa le tengo que hacer, si la tengo que correr para la derecha, para la izquierda, si la estiro, si la doy vuelta. Pero para eso no pueden aparecer x arriba y x abajo. ¿Qué tenía que hacer acá para buscar esos corrimientos? Dividir el término de arriba sobre el de abajo. O sea, Aleluya. Muy bien. Menos 3x, lo hacemos rápido, ¿eh? Dividido x menos 1. A ver, apelemos al ingreso o a lo que han estado estudiando para el parcial. ¿Cómo divido? 3, sí. Menos 3. Era este, dividido este, me queda menos 3. ¿Y ahora qué sigue? Sacas el resto. O Sí, sea, ya buscas sé. el resto ¿Y ahora cómo? restando Pero esto cómo sigue ahora el algoritmo, ¿cómo continúo? Tengo este menos 3, ¿y ahora qué hago? menos 3 por X menos 1. Bueno, o sea, la idea es menos 3 por menos 1, 3. Si lo pongo debajo de la columna que tenga que ver con los numeritos independientes, que bueno, acá es 0. Menos 3 por x, menos 3x. ¿Y después qué hacía? Entre Lo estas dos restas. expresiones. Bien. Entonces el menos 3x se iba con el menos 3x, y acá me queda, acá hay un 0, digamos, menos 3, menos 3. Se terminó la división. ¿Cuándo se terminaba la división? Podés plantear una ecuación. Decir que menos 3x es igual a menos 3 por x menos 1 menos 3. Bien, Sería el resto. fantástico. Pero no me respondieron la pregunta. ¿Cuándo sé que se termina la división? cuando el resto tiene grado menor que el dividendo. El divisor, pero no importa. Está bien. La idea era esa, ¿no? Menos 3x igual a, como decías vos, menos 3 por x menos 1 más el resto, que en este caso es menos 3. Ahora, lo único que hice fue escribir esta función numerador diferente. Y ahora yo quiero escribir esto diferente. ¿Qué tengo que hacer? Dividir a todo por x menos 1. Bien. Va a ambos términos. Y a propósito, a esta división la separo en 2. Por lo tanto,
la función, que es la que yo quiero graficar, la puedo reescribir de esta manera. Menos 3 menos 3 sobre x menos 1. No voy a hacer la gráfica de todas las funciones intermedias, ¿no? Pero digamos, si yo parto de la función 1 sobre x, a la función 1 sobre x, evidentemente, ¿qué le hago primero? La desplazás 1 a la derecha. La desplazo un lugar a la derecha. Después, La estirás por un factor de 3. estiro. Sí. ¿Sí? Y después, La reflejás respecto al eje X. y Y después, después la bajás 3 lugares hacia bueno, abajo. a grosso modo, estoy haciendo algo muy a ojo. Va a pasar que la asíntota vertical viene acá, que la asíntota horizontal viene acá. No sé cómo va a ser el corte, digamos, podríamos hacer las cuentitas. Bueno, en 0 justo vale 0 la función, así que me viene bien. Va a ser algo así. No me tengo que pasar de la asíntota, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer un croquis en esta instancia de límite, que la verdad no es lo que yo les voy a evaluar si saben hacer la gráfica por corrimiento, porque eso se lo evalúo el martes. A esta instancia en la que ya estamos en la unidad 2, me interesa el croquis y digo, con este croquis, este límite, ¿a quién va a ser igual? Esperen que me cambie de color. A menos infinito. Yo me acerco al 1 desde la derecha. Entonces, las imágenes en valor absoluto son muy grandes, pero bueno, otra forma de decirlo es que son negativas cada vez más chiquititas. O sea que esto es menos infinito. Y este, me acerco al 1, pero por la izquierda. ¿Qué pasa con las imágenes? Crecen cada vez más. ¿Y entonces qué pongo? Infinito. Eso. También les voy a decir otra cosa. Esto es fantástico con el recurso de la gráfica. No se lo voy a decir ahora, se lo voy a decir después cuando veamos las propiedades de los límites. Bueno, vamos, por supuesto que todo este archivo hoy no lo vamos a hacer, pero vamos a presentar una parte en la que la cosa se empieza a poner un poquito más algebraica, donde ya nos independizamos un poco de la gráfica de una función. Cuando ustedes vayan a hacer la práctica de estas dos secciones, la 2.1 y la 2.2, va a ser mucho relacionado con dibujo, con gráfica de una función. A partir de la sección 2.3, la gráfica ya pasa a un segundo plano porque vamos a aprender formas de calcular el límite a partir de las leyes de límites. Estas leyes nosotros las vamos a usar todo el tiempo. No va a ser para nosotros, cálculo 1, una instancia importante la demostración de estas leyes. No vamos a invertir tiempo en eso, quédense tranquilos. Lo que sí tienen que saber aplicarlas bien. Si yo tengo que hacer las demostraciones de estas leyes, las tengo que demostrar de manera rigurosa, con la definición formal, y nada, se hace algo muy extenso, muy matemático, que no viene al caso para ustedes en la formación, digamos. Con esto es suficiente, y no es que estamos achicando contenidos, al contrario, estamos como apuntando más hacia lo que ustedes necesitan saber. Entonces, supongamos, las leyes de los límites es como pensar en que tengo un teorema en el que, partiendo del hecho de que C es una constante, y que el límite cuando x tiende a de f existe, y el límite cuando x tiende a de g también, cuando digo que existe, es porque el límite es un número finito, un número concreto. Número, nada de más infinito ni de menos infinito, nada. Cuando tengo los dos límites que existen, las leyes de los límites me van a permitir escribir lo siguiente. El límite de la suma de las dos funciones,
se va a poder escribir como la suma de los límites, ya que este límite existe y este también. El número resultado de las dos funciones, de los dos límites, me va a permitir calcular el límite de la suma. Podríamos escribir así si quieren. Si este límite lo llamo L y este límite me da un número M, el límite de la suma de las dos funciones en definitiva va a ser L más M. Si tengo el límite de la resta, L menos M. Si tengo el límite de la función f pero multiplicada por una constante, esto va a ser la constante por el valor del límite de la función, o sea que esto lo puedo escribir como c por L. En el caso de tener que tener el límite del producto de las dos funciones, si estas dos funciones independientemente tenían límite, este límite se va a poder calcular como L por M. En el único que tengo que tener como un cuidado en especial es en este. Si yo tengo que calcular el límite de la división de dos funciones, va a ser, por supuesto, la división de los límites, es decir, esto lo voy a poder escribir como L sobre M, pero en la medida en la que M no sea 0. Porque si llegara a ser 0, no puedo dividir por 0. O sea que no puedo establecer esa ley. Pero nos va a pasar miles de veces que vamos a tener que calcular el límite de expresiones donde la función denominador se anula. Y lo que vamos a hacer es aprender estrategias para calcular ese tipo de límite igual. Y estas que complementan, bueno, límite de una función que está elevada a la n, es elevar a la n el valor del límite. La propiedad número 7 es la que vimos antes, el límite de una constante y el límite de la función identidad. Cada vez que tenga el límite de la función x a la n, donde n es un entero positivo, voy a poder calcular el límite de esa función como a la n, es decir, lo que nosotros llamaríamos por reemplazo directo, ¿no? Límite cuando x tiende a de x a la n es a la n, es reemplazar la x por a, en este caso, ¿no? Lo mismo acá, si tengo la raíz enésima de la función x y tengo que calcular el límite cuando x tiende a, será la raíz enésima de a, hago reemplazo directo, teniendo en cuenta que hay algunas situaciones que tengo que pormenorizar. Si n, el índice de la raíz, llegara a ser par, por ejemplo, si tuviese la raíz cuadrada, el límite tiene que ser hacia un número que tiene que ser positivo. No voy a hacer el límite de la raíz cuadrada cuando x tiende a menos 3. No está definida la función en ese tipo de valores, ¿no? O sea que tengo que tener ese cuidado. Y este es un poquito más genérico, en vez de reemplazar la x, le ponemos la f de x, límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f, es la raíz enésima del límite, o sea, el límite pasa a calcularse adentro, con las consideraciones tal cual como hicimos en el 10. Todas propiedades que para ahora, digamos, para nosotros ahora van a ser de uso común. Las vamos a poder utilizar sin problemas, siempre y cuando tenga el permiso, ¿no? Entonces vamos, bueno, esto ya lo vimos, esto era la propiedad 7 en realidad. La que está contada como 7 es exactamente esto que ya habíamos visto. Y voy a ir ya a algo más concreto. Algo más concreto. Dice, utilizando las propiedades de los límites, determinar los límites de las siguientes funciones. No nos olvidemos de esto, que cada vez que tengamos el límite de la función identidad, en x tendiendo a x0 es el propio x0, y cada vez que tengamos el límite de una función constante, cuando x tiende a un x0 es la propia constante. Estos dos límites los voy a tener todo el tiempo en mi cabeza. Si bien ahora en la próxima diapositiva está todo completo, digamos, no pierdo de vista esto. Límite cuando x tiende a x0 de la función x, dijimos que es x0, y por otro lado el límite cuando x tiende
a x0 de una función constante es la propia constante. No pierdo de vista eso. Entonces hagamos el apartado A. Ahora juntos todos, aunque después va a estar bien escrito. Yo tengo que calcular el límite. Acá dice cuando x tiende a c, en vez de poner x sub 0 está poniendo c, de x cubo más 4x cuadrado menos 3. Según una de las propiedades que vimos, que fueron de las primeras, el límite de una suma, puedo pensarlo como una suma de límites. Si tengo el límite de una resta, lo puedo pensar como una resta de límites. Si bien esto está escrito para 2, vale a si tengo 3 funciones, si tengo 4, si tengo una cantidad finita de funciones. Entonces, en este caso, podría aplicar esas dos primeras propiedades. ¿Cómo podríamos usar? ¿Cómo podríamos escribir este límite pensando en esa propiedad de que el límite de una suma es igual a la suma de los límites o el límite de una resta es igual a la resta de los límites? ¿Cuál podría ser un primer paso de empezar como a desmenuzar esta cuenta? El límite de x a la 3 y el límite de x, 4x al cuadrado menos 3, ¿no? Bueno, y acá es cuando x tiende a c. No, eso no me lo tengo que olvidar. Más, dijiste vos, límite, cuando x tiende a c, de esto. Sí. Y a la vez hay una resta. Entonces podría pensar en dejar acá el 4x cuadrado y decir menos el límite cuando x tiende a c de 3. Esa es una opción. Desmenuzar el límite de esa combinación entre suma y resta como la misma combinación, pero entre los límites de cada una de las funciones involucradas. Podría ser eso. O sea, acá, para hacer esto, estamos usando la propiedad 1 y 2, creo. 1 y 2. Después, ¿podría usar la propiedad 3? La 3 es esta. ¿No habrá alguno de los términos en los que puedo usar esa propiedad 3? En la de 4x al cuadrado. Sí. Este 4 es una constante, entonces esto puedo pensarlo así. El límite, cuando x tiende a c, de x cubo, más 4, por el límite, cuando x tiende a c, de x cuadrado, menos el límite, cuando x tiende a c, de 3. Cuando llego a esta instancia, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta esta propiedad, la 9. ¿Qué puedo escribir acá? Esta creo que fue la propiedad 3. En la primera puedes usar la 9 para que te quede 3 elevado a la x. No. C elevado Perdón. al cubo. 3 elevado a la c. ¿Cómo? ¿No es 3 elevado a la c? No. C elevado al cubo. La idea es que la x queda reemplazada por el valor de la tendencia. Ah, ok. ¿Tá? C al cubo, fantástico. Más 4c cuadrado menos 3. menos 3. Y para este estaríamos usando esta propiedad, la constante. Y se terminó la cuenta. Me saqué la palabra límite de encima porque la pude calcular. Y de esta función cúbica, que ya no es poca cosa hacer su gráfica, no tuve la necesidad de hacerla esa gráfica. Aplicando las propiedades de los límites, por supuesto, conociendo las leyes de los límites anteriores, aplicando todas las propiedades que vi, pude calcular el límite
sin necesidad de hacer ninguna gráfica. Me parece que alguien está haciendo una pregunta. Escuché un ruidito de... Levantó la mano, Fausto. Levante. ¿Y ahí quedó resuelto? Sí. Sí, Pip. Quedó resuelto nomás. Porque si el C ahora hubiese sido un número concreto, es el número concreto acá. Por ejemplo, si yo les preguntara el límite cuando x tiende a 0 de x cubo más 4x cuadrado menos 3, ¿qué me van a decir? Menos. Reemplazo C por 0. Sí, y me queda menos 3, tal cual. Y así con cualquier otro valor de x, porque la verdad es que estas funciones que están involucradas, o la función involucrada es una función polinómica, y siempre que tengo una función polinómica, la puedo desmenuzar de la misma manera que hice en este ejercicio. O sea que después, gracias a este primer ejemplo que estamos desarrollando, lo que vamos a poder hacer es como una conclusión mucho más general, que es que cada vez que tenga un polinomio, el límite del polinomio, independientemente del grado que tenga, lo voy a poder calcular muy simple. Hago reemplazo directo de lo que es la variable por el valor de la tendencia de la variable. Tal cual como lo dice acá. Acá la tendencia de la variable era a C. Lo único que veo es que el resultado del límite es haber reemplazado la expresión del polinomio a la x por C. Y la verdad es que eso va a valer para cualquier otro polinomio y para cualquier valor de la tendencia. Todas las cuentas están hechas acá. Mayor, menor medida, es exactamente lo mismo que hicimos. Acá bastante más desmenuzado. ¿Qué les parece que tendríamos que hacer en el B? ¿Qué propiedad primero? Perdón, este tipo de función, así escrita, ¿qué tipo de función es? Racional. Racional, pero no porque sea una división. Porque es la división de dos polinomios. Exacto. Insisto con eso porque a veces llaman racional a cualquier cosa. Bien. ¿Se puede aplicar la propiedad 5? ¿Qué decía la 5? Mientras que la función de abajo sea distinta de 0. O sea, pasamos por el límite de la división en la división de los límites y está muy bien. Así que lo primero que podríamos hacer es eso. Y después cuando caemos en el cálculo del límite de la expresión de arriba, la expresión de arriba es un polinomio. Entonces podríamos hacer reemplazo directo. Cuando hacemos el límite de la expresión de abajo, como es el límite de un polinomio, hacemos reemplazo directo. Lo bueno que tiene esta presentación, porque es un primer ejercicio, es que la función denominador no se anula nunca. Fíjense que es x al cuadrado más 5. Un número que siempre es mayor o igual que 0, que encima le sumo 5. 0 no vale nunca. Todo esto no vale 0 nunca. De la única manera que valga 0 es que x cuadrado valga menos 5. En el campo en el que nosotros trabajamos, que es el de los números reales, eso no existe. Así que la idea es que para hacer el apartado C pasaríamos entonces límite de la división como la división de los límites. Arriba, al momento de calcular el límite, haríamos los mismos pasos que hicimos para el caso A. Abajo lo mismo, porque los dos son polinomios. Y en definitiva, otra vez, me encuentro que el resultado que obtengo no es más que la ley de esta función racional en la que reemplace la x por el valor de la tendencia de la variable. O sea que para este tipo de funciones, no son polinómicas, pero son divisiones de polinómicas, o sea, son racionales, podría calcular el límite haciendo como lo que nosotros habitualmente decimos, reemplazo directo de la x por el valor de la tendencia, y lo puedo hacer porque el denominador no se anula. Si se anula el denominador, todo esto no lo puedo hacer y tendré que buscar otra estrategia. No me queda otra.
Y el apartado C, ¿qué les parece que puedo aplicar? Primero. División polinómica, ¿no? No, no hay una división acá polinómica. A ver. Voy a las propiedades. Alguna de estas. Alguna de esas para resolver este límite. El límite cuando x tiende a menos 2 de la raíz de 4x² menos 3. ¿Cuál de todas estas me parece que es la que viene? Límite cuando x La tiende... 10. Más que la 10, que no está de última tan errada, yo diría la 11. Porque es la raíz cuadrada de algo que no es la del límite. no es la x sola, digamos, es algo más que la x. Y bueno, directamente vamos a ver la escritura, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 2 de esta raíz es la raíz de el límite de lo que está dentro, y como lo que está dentro es una expresión que es un polinomio, y ya sabemos cómo calcularlo, hacemos las cuentitas, y en este caso quedó este número concreto porque el límite era cuando x tendía a menos 2, no era un c, a menos 2. Y ya está, raíz de 13. Y nadie hace la gráfica de esta función. No es necesario. No es la idea tampoco. No sabrían ustedes tampoco hacer la gráfica de esta función. Bien. Por lo tanto, con esto que nosotros estuvimos viendo recién, podríamos inducir que esta propiedad es totalmente cierta, que es que si yo tengo una función polinomial, una función polinómica, o una función racional, que es una división de polinomios, y el numerito a al cual voy a hacer la tendencia está en el dominio de la función, el límite cuando x tiende a de la función va a ser exactamente lo que la función valga en la tendencia de la variable. Que fue lo que nos pasó en los dos primeros casos. En este, el límite de cuando x tiende a c de esta función que es polinómica me dio la función polinómica evaluada en c. Y el límite cuando x tiende a c de esta función racional me dio el valor de la función racional en c. Bueno, eso que vimos solo para estos dos ejemplos en realidad es algo que vale de manera general. Siempre que tenga una función polinómica o una función racional, voy a poder aplicar esta propiedad en la medida en la que el a sea un alguien en el dominio de la función que trabaje. Con la función polinómica no voy a tener problemas en ningún número. Con la racional tengo que tener cuidado de que no se me anule el denominador. Porque si se me anula el denominador, no puedo aplicar esta propiedad. Bueno, entonces, me parece que hoy para cerrar vendría bien trabajar con un ejemplo como este, en el que si yo quiero hacer reemplazo directo, digamos, quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de esta expresión, ¿puedo aplicar las leyes de los límites? No se puede. ¿Qué pasa acá? La función polinómica de abajo da 0 cuando reemplazas por lo menos 2. Y arriba también. Y arriba también, que no es poca cosa. Indeterminación. Exactamente, ¿no? Yo, porque me puede pasar que no me doy cuenta, digo, el límite de una división, la división de los límites, y lo escribo, ¿no? Pero cuando voy a calcular el límite de la función de abajo, y hago el reemplazo directo habitual, porque la función de abajo es un polinomio, resulta que cuando esto lo reemplazo por menos 2, el resultado es 0. Entonces ahí tengo que parar y borrar. Y si es de una virome, tacharé, porque no puedo hacer eso, ¿no? Pero el caso particular que recién nombraste es que el numerador, cuando x tiende a menos 2, también
es un numerador que tiende a 0. Es decir, si yo hago reemplazo directo arriba, cuando reemplazo la x por menos 2, la cuenta de acá arriba también da 0. Y eso es algo particular a tener en cuenta. Y yo los voy a llevar por este camino. Como tengo una función racional, esto es obviamente un polinomio. Esto también es un polinomio. Voy a escribirlo completo para que no quede así. Que x, al reemplazarlo por menos 2, a este polinomio no lo esté anulando. ¿Qué quiere decir? Que es el menos 2 de este polinomio. Una raíz. Raíz. Sí, señor. Polinomio donde el menos 2 es raíz. Bueno. Pero el polinomio de abajo también se anula en menos 2. Entonces el menos 2 también es raíz del polinomio de abajo. Cuando yo factorice los dos polinomios, ¿qué factor en esa descomposición va a tener que estar en los dos? X más 2. Sí. Quiere decir que yo podría, ¿por qué no?, buscar de esta función una representación alternativa donde cuando empiece a cancelar términos, me encuentre con una expresión en la cual no tendría a lo mejor ningún tipo de problema de calcular el límite por reemplazo directo. Vamos a ver eso. Esta función, obviamente, al menos 2 no lo tiene en su dominio. También hay otro que no está en el dominio, que es el 0, ¿no? Porque el 0 también anularía el denominador. O sea, este sería el dominio real de la función con la que estoy trabajando. Pero igual yo no voy a trabajar alrededor del 0, estoy trabajando alrededor del menos 2. Entonces dijimos, como nos dimos cuenta que se anulaba tanto el polinomio numerador como denominador en menos 2, que eso quiere decir que comparten un factor al factorizar a los dos polinomios. Entonces hagamos la factorización de los dos. El de abajo es muy simple de factorizar porque directamente puedo sacar factor común x. En el de arriba, por ejemplo, para sacar el otro factor que me falta, ¿qué podría haber hecho? La resolvente. Por ejemplo, la resolvente, ¿no? Encuentro la factorización, o podría haber hecho Ruffini, ya conociendo una raíz, y encontraba el cociente de la división. Son artilugios donde cualquiera de los dos caminos estaría bien. Conclusión, simplifico, y esta es la expresión que tengo. Que esta función, encima, así dibujada, así expresada, es una función que la puedo graficar sin ningún tipo de problema. Si yo les pido a ustedes que me hagan la gráfica de esta función, olvidémonos de que esto es un límite ahora, que se los podría pedir para el martes. Lo primero que ustedes van a hacer es calcular el dominio. ¿Listo? Después me doy cuenta que a lo mejor esto lo puedo escribir distinto y resulta que el distinto es este. ¿Cómo van a hacer la gráfica de esta función sabiendo que es equivalente a esta expresión, por supuesto manteniendo el dominio inicial? ¿Cuál sería la gráfica de esta función? ¿Cómo la obtengo? Con la base de una función recíproca. Sería una hipérbola. Bueno, entonces empiezo por corrimientos. La primera función que grafico es 1 sobre x. La siguiente, ¿quién sería? La reflejada de 1 sobre x respecto al eje x. Bien, ¿y después? Lo desplazas 1 hacia arriba. O sea que la gráfica de esta función yo la puedo tener sin problemas manteniendo estas restricciones. Esta es la gráfica. Es la función, como decías vos, 1 sobre x, que primero la reflejo respecto del eje x, luego la subo a un lugar,
Por lo tanto, en la gráfica, que acá no está puesta, pero tengo que entender que acá tengo esta asíntota horizontal, que se corrió una unidad. La gráfica de esta función es esta, pero con la salvedad de que se tiene que respetar el dominio inicial. Y el dominio inicial eran todos los reales menos el 0 y el menos 2. O sea que a la altura de x igual a menos 2, ese punto de encuentro con la gráfica le tengo que hacer un circulito abierto. Porque no está en el dominio de la función el menos 2. Y si yo tengo esta gráfica, supongamos que tengo esta gráfica, y estoy analizando el límite cuando x tiende a menos 2. El límite, ¿qué diría que es? Con la gráfica. Acá. Vengo acá. Y digo, las imágenes tienden a acercarse a este numerito. Numerito que coincide con poder valorizar esta expresión que es equivalente a la anterior, reemplazándola por la tendencia de la variable. Porque esta expresión que es equivalente a la anterior no tiene ningún problema de ser evaluada en menos 2. Y eso es lo que hago. Este 3/2 sale de hacer 1 menos 1 sobre menos 2. Esto es 1 más 1/2. Y 1 más 1/2 es 3/2. O sea, la idea es, encontré un factor común, lo simplifiqué y continué calculando el límite de la expresión equivalente a la anterior, expresión que después puedo hacerle reemplazo directo sin problemas. Eso es trabajar algebraicamente para encontrar el límite de una función. Y de manera general, y acá vamos a terminar el día de hoy, quédense tranquilos, de manera general siempre que tenga dos funciones que alrededor de un punto son iguales, excepto, a lo mejor en el punto, los límites puedo pensar que son iguales, en la medida en que exista. Me refiero a esto. Esta función, que es la que está graficada en rosa, alrededor del menos 2, es idéntica a esta, voy a poner en rojo que no se ve. Es idéntica a esta, no, horrible, a esta en la que ese circulito lo voy a pintar en celeste. Bueno, acá ya tanto no me importa porque yo quiero estar trabajando alrededor del menos 2. Pero la rosa que está abajo, que tiene el circulito abierto ahí, y la celeste que dibujé totalmente tapando ese circulito blanco, las dos, alrededor del menos 2, son iguales. En donde no son iguales es exactamente en el menos 2. Sin embargo, al momento de calcular el límite de las dos funciones es el mismo. Y eso es lo que pasó acá. Esta función y esta, alrededor del menos 2, alrededor, son iguales. Lo que pasa en menos 2 a mí no me interesa. Pero de esta tengo la posibilidad de hacer el cálculo del límite de reemplazo directo. Entonces uso ese beneficio. Y reemplazo directamente en esa ley de función. O sea que muchas veces los límites ahora van a depender de la estrategia algebraica que yo realice para poder llegar al resultado correcto. Está bien, acá justo usé la opción de poder hacer la gráfica porque podía, pero no vamos a poder siempre. Entonces siempre que aparezca esto de que numerador tiende a 0, denominador tiende a 0, le vamos a buscar la vuelta de ver si no la podemos escribir de una manera equivalente, en la que en esa manera equivalente podamos hacer reemplazo directo. Y ese tipo de situación que numerador tiende a 0 y denominador tiende a 0 es lo que nosotros llamamos, como creo que alguien lo dijo, un tipo, no es la única, un tipo de indeterminación. Cuando uno habla de indeterminación es que no puede determinar qué pasa con el límite. Lo tiene que trabajar para después ver si puede decir ese límite vale tanto o ese límite no existe. En principio, tener un 0 sobre 0 es quedar ahí, en stand-by. Me obliga a pensar en alguna estrategia algebraica para tratar de ver una solución. En este caso, este límite presentaba esa indeterminación, numerador tiende a 0,
denominador tiende a 0, se trabajó y en definitiva esa indeterminación, decimos, la salvamos porque evidentemente el límite existe y vale 3 medios. Se pudo determinar qué pasaba con esa función. Bueno, por hoy, más que suficiente. Hasta acá llegamos con el planteo del límite.